Vengo ahora mismo de dar una clase donde hemos creado un pequeño chat en HTML aplicando un poquito de alineamiento de CSS, buenas prácticas y también aplicando algunas estrategias y estructuras de CSS defensivo. Como he estado buscando por internet varios ejemplos para enseñar a los alumnos referencias y me he encontrado de que había bastante desastre por ahí, no os voy a engañar, entonces, pues como ha quedado bastante vistoso, he pensado que me gustaría enseñaros cómo ha quedado tanto el código como la parte final. También os quiero avisar de que el resultado final puede ser que en apariencia tenga un aspecto bastante minimalista, pero en cuanto os enseñe los detalles vais a ver que está ahí el diablo. Aquí podéis ver el resultado final, que en la parte derecha, que al final está anclado con un fixed, pero donde está la parte bastante interesante no está en cómo se coloca, ni siquiera en cómo está maquetado, sino qué pequeñas ayudas le estamos dando al usuario, cómo hacemos más suave su experiencia a la hora de interactuar. Lo primero, bueno, esto no tiene ni una pizca de JavaScript, por tanto, quedaros con que simplemente es lo que sería un prototipo o tal vez puede ser la parte previa, ¿no?, a la implementación. Por lo que si yo aprieto las PA, pues no va a ocurrir absolutamente nada. Y ese circulito que no deja de parpadear no es más que una pequeña animación CSS que está en bucle. Pero como podéis ver, la línea termina con una elipsis, con 3 puntitos, y esto está provocado con CSS, ya que hemos tomado de referencia un chat donde el diseño sí o sí tenía que estar en una sola línea. Al ver eso, a mí me ha llamado mucho la atención de qué pasaría si hay un desbordamiento, si necesitamos 2 líneas. Pero claro, el header no puede crecer, si no se va a desajustar. De ahí que he decidido aplicar un pequeño over cuando estás encima para que se muestre todo el contenido y cuando no, pues se queda en una sola línea. Y esto es tan sencillo como aplicar un par de reglas de CSS. Luego, aquí podéis ver cómo se ha creado este bocadillo con un pequeño, una punta, ¿no?, del bocadillo de cómic. Y se ha redondeado, se ha puesto, bueno, pues para que esté posicionado con un modificador, que luego lo enseñaré. Bueno, de hecho algo podemos ir viendo. Podéis ver como la parte de arriba es un header. Se ha utilizado BEM, bloque elemento modificador. Dentro del header tenemos chat header. Tenemos el botón de la parte derecha, que como veis está alineado de una forma bastante sencilla. Tenemos un H2, ya que es un subtítulo. Y la parte inferior pues es un pequeño párrafo que tiene un pequeño span donde se ha creado el circulito. Pero si seguimos escarbando, vamos a ver cosas bastante interesantes. Y es que si os tenéis mucho ojo, ya he estado aplicando un aria label cerrar para que cuando se esté con un lector de pantallas o se esté scrapeando con un bot, pues se sepa perfectamente qué hace ese botón ahí, ya que no tiene contenido, tiene un aspa o tiene un emoji en este caso, lo cual es un desperdicio si estáis explorándolo. Y esto mismo también, esta pequeña regla de accesibilidad, lo he aplicado dentro del cuerpo, de lo que sería el propio chat. Como podéis ver aquí, hay un aria live que sirve para decirle a los lectores de pantalla que esta parte puede cambiar en cualquier momento y que, bueno, vuelva aquí en el cambio que detecte algo, ¿no? Si yo despliego, pues como tenemos elementos que se repiten, esto es un article. La estructura se mantiene, el contenido cambia. Y como veis, también he aplicado un modificador. Tenemos message, que sería lo que sería el propio bocadillo, y dependiendo de si está la clase receptor o emisor, va a un lado otro y además también cambia lo que sería el pico. Pero también se ha aplicado una pequeña ayuda visual, que es este pequeño degradado que tenéis aquí arriba, que ayuda a que sepa el usuario que puede hacer scroll, que puede bajar y además, bueno, pues que el contenido queda por detrás. Es un pequeño mensaje. Luego el footer es bastante especial, es más complejo de lo que aparenta visualmente. Bueno, está hecho con un formulario, obviamente, eso no tiene ningún misterio. Aquí podéis ver ya cosas peculiares. Hay 2 botones, uno que es para el emoji, para abrirlo, que es un botón. Y como veis también se ha añadido el aria label abrir emojis, porque claro, el emoji en sí no significa nada. Lo mismo se ha hecho con el icono de adjuntar. Pero veis que hay un div aquí. Y es bastante curioso, porque debería haber un input de tipo text, o en todo caso, un text area. Esto es porque cuando yo voy escribiendo, le he dado la capacidad de que pueda crecer.
Como veis, a la izquierda se va añadiendo pequeños tips cada vez que hago un salto. Y esta cosa tan guay, como veis, llega un punto en que le he dicho que no pueda crecer más de un tope de altura, que aparezca un scroll y me permita seguir bajando, y yo si voy quitando, pues va menguando. ¿Cómo he hecho esta magia negra? Pues mira, sí o sí tengo que utilizar un elemento que no sea un input, porque necesito darle unas propiedades especiales. Claro, estoy dentro de un formulario, ¿qué hago? Le indico que sea del rol textbox. Le doy un label, un area label, le doy un placeholder, escribe tu mensaje. Y aquí está la joya de la corona. Content editable true. Cuando le das este tributo a cualquier elemento de tu página web, se vuelve editable. Si a esto juegas un poquito con CSS, pues ya tienes un elemento que se comporta a nivel de estructura como si fuera un input más, pero que puede crecer con el contenido. Una maravilla. Bien, pues nada, aquí tenemos esos botones. Este iconito que veis aquí con el aspa es por un plugin que tengo, ¿vale? Que añade un pequeño corrector a los campos. Ya está, esto sería la estructura. Podemos visualizar un poquito cómo es el CSS, que os va a llamar bastante la atención. Si os fijáis, vale, aquí tenemos la estructura que habéis visto antes. Lo único remarcar que está el meta de, bueno, lo que sería el normalizador, que deberíais tenerlos en cualquier página web, normalize.min en este caso, más mi propio CSS. La estructura que ya hemos estado viendo, todo ordenadito, tabulado, como debe estar, ¿vale? En orden. Y ahora, si nos vamos al CSS, bueno, hay una serie de buenas prácticas que deberéis hacer con cualquier componente, cualquier página web grande. Una de ellas es definir cómo va a ser las variables de color, cómo va a ser las variables de cuerpo, faltaría de header en este caso, pero como es tan pequeño este componente no ha valido la pena, y los gaps, los espacios, que ya los tienes definido. La gran mayoría de las veces M va a ser 1, S va a ser un poquito inferior, menos de 0,9 cuesta la legibilidad, no lo recomiendo, y vamos haciendo diferentes tallas. La animación está aquí definida, tenemos el cuerpo. Esto es lo único que he tenido que meter a posta para que podáis ver el contraste entre el fondo y el chat. No debería existir esta línea, se quitaría en el resultado final. Bien, podéis ver cómo también tengo algunos elementos, en este caso uno, que sería reutilizable por el resto de la página web. Simplemente se define el botón. Una muy buena práctica de CSS defensivo es indicar el mínimo de anchura. Vale, bajo un poquito y aquí tenemos la anidación de CSS. Esto lo podemos hacer desde hace muy poquito. Al igual que en Sass podíamos tener elementos dentro de otros, pues ahora mismo podemos hacerlo también con CSS plano. He aprovechado el ampersand para copiar y ahorrar parte de la descripción. Nada destacable. El CSS es bastante sencillo. Lo único que a lo mejor nos podíamos parar es saber el tema de la elipses, que es, os recuerdo que es los 3 puntitos del fondo, que cuando estoy con el cursor por encima, pues se lo elimino y permito que haya overflow, o en otras palabras, que baje. Tenemos aquí el LED del chat, que es esta parte verde que no deja de parpadear, los mensajes. Aquí tenemos, bueno, todo relacionado con el contenido del mensaje, del receptor, ¿no? este bloque, el chat. Y por último, podéis ver cómo he estado bloqueando la altura máxima del input a la hora de escribir. Bueno, esto es un pequeño truco de viejo lobo. Cuando esté vacío mi chat input, que es este campo de aquí, añádeme pues una posición absoluta y un content donde aparezca el placeholder. Ya que como no existe el placeholder, tengo que añadírselo yo. Escribe tu mensaje. Bien, y con esto ya lo tendríamos. Como veis, no es muy complejo de hacer. Hay muchos detalles, hay que tener en cuenta. Entonces, en apariencia, ese chat es muy fácil. De hecho, cualquier persona que lo vea enseguida te puede decir que en media hora lo puede tener. Pero en la práctica, si quieres hacerlo bien, que tenga buena accesibilidad, que funcione bien la experiencia, ya tienes que invertir más tiempo, más cariño.
Y no olvidemos que toda página grande empezó siendo pequeña. Tienes que tener un orden, tienes que tener unas variables desde el inicio porque no sabes a dónde te puede llevar. Y hacer el camino de coger una página ya bastante compleja y empezar a quitársela a través de variables o a través de anidación o a través de clases es bastante difícil, casi nunca se suele hacer, pero al revés, el de conseguir una página que ya ha estado con una base preparada para crecer, ampliarla, es natural. Bueno, espero que esto os ayude. Colgaré el código en mi blog por si queréis ojearlo con más atención. Bye bye.